Estamos en línea en este Hablan los Expertos con David López, vicepresidente de ventas para Estados Unidos y América Latina de Appgate. Y casualmente hoy que son todos nuestros lunes de grabación y de estreno, David, te quiero dar la bienvenida. ¿Y cómo hacemos en el 2026 para que Latinoamérica, para que el mundo sea más competitivo sin seguridad? Bienvenido. Bueno, pues gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Muy motivado de compartir este momento y este espacio contigo y todos tus escuchas. Mira, yo creo que estamos viviendo un momento único, globalmente hablando. Estamos Ujú. viviendo un momento que a mí me motiva mucho. Es un momento producto de todo lo que vivimos en términos de tecnología, de industrialización, de transformación digital. Y aquí me refiero a todo. O sea, si tú haces un análisis de todo lo que interactuamos con tecnología en todos nuestros estamentos de vida, realmente es impresionante, como nunca se había visto, ¿no? Y eso supone una gran responsabilidad, sobre todo cuando lo llevamos a la industria de ciberseguridad. Es una responsabilidad de las empresas, es una responsabilidad de nosotros, los usuarios, de los fabricantes también, de los periodistas, en general de todos los actores que hacemos parte de la industria, porque los retos de incidencias llevan décadas entre nosotros y también se están transformando a una velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces, pues con todo el respeto que me merece la problemática que se vive globalmente y que si la extrapolamos a la ciudad, a la situación latinoamericana, pues es bien interesante también. Creo que es un momento de mucha motivación, de estar muy cerca, de ayudar y dar valor. Claro, porque ahora que mencionas el tema de transformación digital, incluso con toda esta disrupción de la inteligencia artificial, bueno, pensamos en achicar, mejorar procesos, eh, pero cada día más los que están en el negocio de tecnología y en el negocio de ciberseguridad se dan cuenta que estamos en el negocio de la continuidad operativa y que no importa en qué vertical estés, haciendo cohetes para llegar a Marte o agricultura o manufactura, es cómo logramos no perder la continuidad operativa, porque es que esto está afectando directamente a las economías de todo el mundo y sobre todo la latinoamericana que está tratando de crecer. No se puede dar ese lujo de decir, oh, bueno, sí, nos hackearon. Bueno, sí, 2 días sin producción. ¿Sabes? Claro, Nos toca tomar conciencia a la mala, ¿no? claro. Alberto, yo tengo una postura bien interesante al respecto. Yo creo que hay un momento de transformación digital multivertical, Mm, multiindustria. Yo creo que en general cada vez las organizaciones de cualquier tamaño, públicas o privadas, están invirtiendo más en tecnología, están buscando hacer algo para que nosotros los usuarios, o por ejemplo un gobierno, los ciudadanos, mm. volquemos nuestra información a un corte tecnológico y eso pues acrecienta o incrementa la superficie de ataque. Nosotros, escuchándote en tu pregunta, en tu comentario, recordé 20 años atrás, cuando empecé a ser parte de esta empresa y entendimos algo fundamental. Entendimos que y para hacer un paréntesis corto, éramos una empresa colombiana, pues, naciendo en Colombia, desde Colombia, hablando o creciendo o construyendo una estrategia de prevención de fraude electrónico. Y le íbamos y le decíamos a los bancos, que eran y son nuestros clientes más importantes, Alberto, oye, vas a tener una problemática porque estás alejando o estás pretendiendo alejar el cliente de las agencias y lo estás queriendo llevar a un canal digital. Te sorprenderías, bancos de cualquier tamaño nos decían, no, o sea, no, ni siquiera tenían conciencia de la problemática de fraude electrónico. Nos decían, no, esto yo lo resuelvo con un antivirus, con un anti-spam. O sea, no hay nada, no hay nada. Por eso reitero mi primer punto, me da alegría y sin querer ser malinterpretado porque Mm. pues esa realidad que llevamos años diciendo va a pasar, está pasando. Pero eso abre también otra arista, que es, entendimos hace 20 años
que para nosotros dar valor a nuestros clientes, Alberto, lo primero que teníamos que hacer es entenderlos en su negocio, no en su problemática de fraude electrónico. Mm. Entonces cambiamos nuestra estrategia y básicamente lo que hicimos fue, y logramos ser líderes globales de prevención de fraude electrónico, ayudando a nuestros clientes, sobre todo de corto financiero, a que crecieran. Porque la razón de ser de un banco es crear más transacciones, es ofrecer más productos financieros, es estar más cerca financieramente de nosotros los clientes. No es prevenir fraude, no es evitar fraude electrónico o incidentes de ciberseguridad, a pesar de que es una industria supremamente regulada. Y eso, Alberto, 20 años después, es algo que nos ha permitido seguir posicionados ahora, pues no solamente en la banca, sino en otras industrias, otras verticales, porque no podemos hablar de ciberseguridad con un dueño de una empresa, con un CEO, con un CIO, con un CISO, si no entendemos cómo ayudarle a crecer y a hacer su, eh, sin desconocer una realidad, sin desconocer una problemática. Tú lo mencionabas, la inteligencia artificial con muchas aristas, muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, que generan presión, que generan mucho estrés al negocio, pero que al final no pueden escapar de una decisión de que qué hacemos para crecer, qué hacemos para contener la problemática y seguir creciendo y dando valor a los clientes. Claro, ese me enfoco en el problema y no en la solución es lo que ha convertido ahora en varios conceptos. Cuando hablabas de transformación digital, que saltábamos a la nube, pues todos estaban muy preocupados en esa cosa de solo mi nube, un solo cloud, ¿no? Y ya digamos que ese concepto multicloud fue entendido, fue aprendido y es aplicado. Yo tengo ciertas cosas en una nube, en otra no. Y yo creo que ahora en el tema de ciberseguridad y sobre todo de AI, eh, bueno, ya sabemos que tenemos ese concepto de multi AI y multi cybersecurity a nivel alrededor de vendors, porque es que te atacan por tantos lados que no puedes estar con una sola herramienta, necesitas múltiples herramientas, pero más allá de ese foco anti-ataque está lo que tú decías muy bien, ese foco en la solución, en el problema, cuál es el verdadero leitmotiv de esa organización y muchos están en esa posición reactiva de, bueno, vamos a tratar de tener al menos un producto mínimo viable de seguridad y ya veremos qué pasa. Pero cuando esto es tan dinámico, como tienes ahora estas múltiples inteligencias artificiales produciendo también para los buenos y para los malos, entonces como, ya no es solamente, como tú decías muy bien, el tema de la continuidad operativa, sino cómo hago crecer el negocio. Entonces dejo de preocuparme por la solución y me enfoco en el problema que tiene la compañía, que al final son los problemas que le estoy resolviendo a los clientes, ¿no? Eh, y en esos múltiples mercados verticales, ¿no? Hoy ¿cuál es la visión de Upgate para sus clientes de cuál debería ser el norte en el tema de ciberseguridad para mantener ese crecimiento operacional, ¿no? Claro, Alberto, y tú lo mencionas muy bien. La industria ha crecido mucho en los últimos años, en las últimas décadas. La industria de ciberseguridad se ha transformado también, ¿no? Tiene muchos ámbitos, tiene muchas aristas. En Appgate nosotros creemos esencialmente que el problema puede tener un abordaje único y el problema en general redunda en acceso seguro. Y te lo quiero explicar quizás con dos ejemplos, lo menos comercial y lo menos técnico posible. Si tú eres un cliente de un banco y tienes una aplicación móvil o haces una transacción por un canal web, un portal web del banco, al final tú cuando entregas tus credenciales, tu usuario y tu password y seguramente tu MFA, tu aplicación, estás creando un acceso. Te está disponiendo una puerta digital para que tú te motives a crear una autenticación, entregues tus credenciales, te autentiques y crees una transacción. Esa es la de ser el banco. Y es muy eficiente, es muy seguro, honestamente es muy seguro, es muy regulado. En la industria financiera hay mucha regulación alrededor, ¿no? Pero al final, si tú te fijas, es en cualquier momento tú tomas tu celular, abres tu aplicación de banca móvil del banco X, creas tu proceso de acceso seguro, autenticas y puedes crear transacciones. Ahora vámonos a otro ejemplo. Vámonos, por ejemplo, a una empresa de manufactura. Vámonos a un hospital.
vámonos a una empresa de telecomunicaciones, vámonos a un banco como empleado del banco. Ese banco cada vez invierte más en tecnología. Esa tecnología se vuelve crítica para el negocio. Aquí estoy hablando, imagínate un banco, imagínate una clínica, imagínate una telco, imagínate manufactura, imagínate el gobierno. ¿Cuánta infraestructura tecnológica puede tener que se vuelve crítica hoy en día? Es, 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 es muy difícil de considerar esto. Esa infraestructura se vuelve tan crítica. ¿Por qué? Porque apunta a una razón de ser de negocio. Pero la criticidad no es solamente que la infraestructura puede estar en una nube pública, en una nube privada, en un data center, en una agencia, en una oficina, en una tienda. Es algo que también aplica mucho. La criticidad se vuelve que esas aplicaciones críticas requieren ser accedidas por usuarios, nosotros los usuarios. Antes de la pandemia estábamos muy acostumbrados de una muy mala manera a pensar que siempre y cuando nosotros fuéramos a una oficina y nos conectáramos dentro del perímetro de la oficina a ese aplicativo crítico estábamos seguros. Eso no era así del todo, pero la pandemia lo aceleró en términos de problema y nos puso a nosotros los usuarios con la posibilidad de trabajar totalmente remoto o trabajar totalmente híbrido o abrir una puerta a un tercero que desarrolla o a un contact center o a un auditor. Entonces, el problema de acceso seguro en esencia es el mismo que el del banco. Tienes un usuario que es bien diverso, que se conecta desde diferentes dispositivos, que se conecta desde diferentes sitios a un activo crítico tecnológico que también es bien diverso de esa empresa y que pues la industria lo ha venido resolviendo de una manera muy ambigua, con tecnología muy tradicional. El problema es el mismo, Alberto, acceso seguro, ¿no? Entonces, Advil lo que ha hecho es generar una estrategia alrededor de entender que, por ejemplo, en la banca, pues el acceso seguro es consumidores. Un cliente tiene millones o miles de usuarios, pues obviamente debe haber una estrategia diferenciada para atender una capacidad de acceso para millones de usuarios. Digamos que en el segmento más enterprise, siendo que el problema es muy similar, tenemos una estrategia con tecnología diferenciada para atender algo mucho más controlado en términos de números de usuarios. Ya estamos hablando de algunos cientos o quizás algunos miles de usuarios. Buscando diferenciarnos y siempre yendo al mismo objetivo, Alberto, es ayudar a nuestros clientes a que estén seguros, a que sean seguros y que sobre todo podamos apoyar el crecimiento y sus estrategias de seguridad y de negocio. A lo largo de estos años, Apple ya ha crecido, como tú dices muy bien, desde Colombia y ya le dio la vuelta al mundo, ¿no? Pasó por Estados Unidos, toda Latinoamérica, pasó por Europa, llegó a Japón y dio la vuelta. Eh, ¿qué, qué aprendiste de todo este proceso y cómo eso se ha reflejado en eso que tú dices de darle ese acompañamiento a los clientes, ¿no? Uy, Cómo han traído esas diferentes prácticas que te hacen girar y girar por el mundo a tener una solución más refinada y, por supuesto, una estrategia donde aprendes de tantos y de diferentes mercados, ¿no? uy, Alberto, qué buena pregunta y me gustaría respondértelo con dos aristas, la personal y la profesional. Soy colombiano, también me crié en Venezuela y he tenido el honor de liderar para Latinoamérica la operación comercial de API ya desde hace casi 18 años y ha sido un privilegio, pues ha sido un esfuerzo tremendo para mí y para mi familia, pero es un privilegio porque tener contacto con otras culturas, aprender, entender las problemáticas, cómo dar valor, aprender otras lenguas es definitivamente para mí muy enriquecedor, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, aprender que nosotros en Latinoamérica tenemos un talento excepcional, aprender que nosotros en Latinoamérica tenemos un modo de vida que nos permite, por la razón que fuere, por nuestras crianzas, por nuestras necesidades, por nuestras falencias, por nuestros esfuerzos, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, todo eso nos permite tener un abordaje diferenciado y tener unas ventajas frente a otras geografías es fundamental. Yo creo que esto es una invitación desde lo personal, Alberto, para ti y para todos tus escuchas que hay que soñar y hay que soñar en grande y que definitivamente hay una oportunidad única. Reitero mi comentario anterior, el momento que vivimos es único y en la medida que podamos alinearnos y surfear, montarnos a surfear todas estas olas tecnológicas y generar y provocar mucho más valor para nosotros, para nuestra familia, para nuestras empresas y para las economías y los países, pues va a ser mucho mejor. En lugar de tenerle miedo, yo creo que hay que tomar ese toro por los cachos y arriarlo, ¿no?
Desde lo profesional, Alberto, te respondería que definitivamente en términos de ciberseguridad y prevención de fraude, hay mercados, hay economías, hay culturas muy interesantes. Yo tengo mucha, pues obviamente tengo mucha injerencia en las Américas y yo te diría que me llama la atención principalmente dos cosas, dentro de muchas que me gustaría mencionar. La primera es Brasil. Brasil, su autosuficiencia, su tamaño, su conocimiento, para bien y para mal, ¿eh? Eh, eh, la problemática de ciberseguridad y de fraude que tiene Brasil, tomando todos los países de Latinoamérica, incluyendo México, estamos lejos de tener ese tipo de experiencia y eso para nosotros profesionalmente, Alberto, nosotros tenemos presencia en Brasil, tenemos clientes en Brasil, abre o nos crea la necesidad de abordarlo de una manera diferenciada. Eso yo te diría que ha sido un gran aprendizaje y es muy retador, ¿eh? No vayas a creer que esto es algo que ya se tiene controlado, esto es algo que nos demanda como organización, me demanda como persona estar allí y crear valor para nuestros clientes asociados en el Brasil. Y lo otro que yo te diría, y esto lo digo con muchísimo respeto, es cuando uno entiende, yo vivo hoy en los Estados Unidos y cuando entendemos la problemática de fraude electrónico en los Estados Unidos, yo diría que la problemática de fraude electrónico en general a nivel global es la misma, ¿no? Acabamos de liberar el fraud bit, hay datos súper interesantes, eso es global. Pero hay algo que poderosamente me llama la atención, Alberto. Muchas instituciones financieras grandes de los Estados Unidos, cuando abrimos conversaciones de problemáticas de fraude electrónico y le mostramos el tipo de fraude que pasa en Latinoamérica, se sorprenden. Uno en Latinoamérica pensaría que, wow, si a esto me está pasando a mí, ¿qué pasará en los principales mundos, en las principales economías? El problema va a ser muchísimo peor y para nada, ¿no? Lo que he aprendido es que usualmente nosotros pensamos que el jardín del vecino es mucho mejor que el nuestro y Mm. no necesariamente aplica de esa forma, ¿no? Obviamente, economías como la americana tienen unas problemáticas bien retadoras, bien diferenciadas, bien diversificadas, que tienen que ver con temas de geopolítica y muchas otras cosas más. Pero en Latinoamérica también nosotros tenemos algo que nos da mucho valor si entendemos y buscamos alinearnos a esa problemática, dándole valor a esos clientes, que es podemos salir al mundo a contar una historia y a tener experiencias súper gratificantes. Y eso, si le sumas, pues nuestra forma de ser, somos empáticos, buscamos hablar la lengua de los demás, buscamos entender, buscamos socializar, pues reitero, es una oportunidad única y una invitación para que nos diferenciemos desde esa forma. Claro, por eso es que en estas siglas de AI y de IA, yo les estoy diciendo a todos, bueno, hay que atreverse a innovar y hay que innovar ahora. O sea, este es el momento de usar esas tecnologías y de usar todo ese background que tú hablas de nuestra región, porque sí hay oportunidades. Lo que pasa es que nos toca montarnos en el avión y salir a buscarlas, ¿no? Hay realmente, y como tú dices, esa empatía y esa conexión comunicacional donde también nos tiene que preparar después que le das la vuelta al mundo, voltear hacia nuestras regiones y decir, ok, ahora qué hacemos con todo esto que tenemos para desarrollar o hacer crecer estos modelos de negocio dentro de nuestra región, porque también tenemos muchas oportunidades y mucho talento, como tú decías muy bien, para poder satisfacer esas necesidades que hay en otros lugares del mundo y que, como también decías, es una manera a veces no lo vemos, pero eh, es natural cuando tú llegas y conectas y puedes dar la solución. Dice, estamos hablando el mismo idioma y como tú te enfocas en, vamos a buscarle una mejoría a ese problema o una nueva forma de abordarlo para no solamente hacerlo crecer, sino también hacerlo crecer con armonía, que es el gran tema de la ciberseguridad, ¿no? Oye, Claro, ¿cómo me ayudas a mejorar mi negocio, a crecer, pero sin que esté recibiendo golpes claro. de ese mercado oscuro de la ciberseguridad, ¿no? Hablabas del Frostbit, que entiendo, hacen análisis y ven todo lo que está pasando en el mundo hoy ¿cómo ven las amenazas, no? Alberto, esto es impresionante. Eh, nosotros, el Fraudbeat es un reporte que hacemos desde hace muchos años y que lo que pretende es crear una foto sobre las problemáticas, sobre las regiones y generar valor para nuestros clientes. Yo creo que hay cosas que son supremamente importantes a tener en cuenta y son cosas que nos permiten a nosotros
aprender. Y quiero tomar un poquito tu comentario antes de tu pregunta. Yo creo que una de las grandes oportunidades que tenemos como industria y como es funcionar como agremiados. Y eso es una oportunidad de mejora sobre todo para América Latina, en algunos de los países de la América Latina. Lo que te pasa a ti seguramente me pasó a mí o al revés. Mm. Si pudiéramos dejar de competir en ciertas instancias y Exacto. colaborar, En sobre esa todo en lección crecimiento, aprendida y poder hacer claro, una mejor preparación, ¿no? daría muchísimo más valor y en ese sentido creo que hay una oportunidad de mejora. Mira, el Fraudbit lo que nos dice es que el fraude digital dejó de ser un evento aislado Mm, y esto es romper un paradigma, ¿no? Lo que se ve hoy es que es una cadena totalmente industrializada. Esto hace algunos años, Alberto, hace 20 años, cuando hablábamos del fraude digital, que la gente que te comentaba que quizás no se entendía muy bien, había una realidad que era que las personas que generaban las incidencias pues tenían una capacidad de conocimiento impresionante, eran hackers. Hoy no estoy queriendo desconocer a estas personas, pero lo que estoy queriendo también decir, o eran cibercriminales con muchísimo conocimiento, más que hackers, porque hay muchos hackers, la industria es ética en ese sentido. Hoy día esa forma de crear incidentes también se democratizó y es muy fácil, ¿no? Tú te metes en un buscador y pones cómo hacer un ataque de phishing y tienes mm. millones de respuestas en milisegundos. Ellos sí funcionan de forma agremiada, nosotros no. El cibercriminal lo que está entendiendo es que esto se industrializó, creó un negocio alrededor de esto, se democratizó. ¿Y cómo empieza la problemática? Que es lo que dice Fraud Bill 2026, con exposición de datos, pasando por suplantación de identidad y termina en monetización. O sea, esto es una cadena de fraude electrónico que también tiene décadas y que nos hace pensar que algo no estamos haciendo bien como industria, porque si es una industria regulada, la financiera, por ejemplo, si invierte, si son pioneros en adopción tecnológica, si tienen estrategias muy consolidadas de prevención de fraude y todavía tenemos fraude, pues algo, no sé qué, no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, ¿qué datos podríamos decirte del Fraud Bill 2026, Alberto? Por ejemplo, cerca del 86% de las amenazas detectadas vienen de redes sociales. Y esto es un cambio también importante. Antes siempre pensábamos que el fraude venía de un mail primero. Ahora no es de un mail, ahora es de una red social. Y en consecuencia hay mucha suplantación de marca y mucha suplantación de identidad en las redes sociales. Y el sector financiero es el más golpeado con cerca del 35-36% de estos incidentes. Hay un caso que nos llama poderosamente la atención y es lo que yo he definido desde hace más o menos 3 años, que es la tormenta digital perfecta, el caso venezolano, ¿no? Hemos visto en el 2026 un incremento cerca del 230% en incidencia fraudulenta en Venezuela y yo creo que eso tiene una lógica. Obviamente esta problemática ha crecido a nivel global, ha crecido en todos nuestros países, pero el caso venezolano es poderosamente llamativo. Y aquí lo que te diría es que cuando el fraude se industrializa ya no hace falta o ya nos tenemos que dar cuenta que tener estrategias que gestionen el fraude uno a uno, pues está mandado a recoger, ¿no? Necesitas ver la cadena completa, necesitas entender una estrategia de fraude de inicio a fin, necesitas tener una estrategia totalmente eh, eh, masificada dentro de una organización interconectada y continua evaluación, ¿no? Que es quizás el principal reto que tiene, por ejemplo, la industria financiera. Hay que cambiar la conversación de seguridad e inteligencia, diría yo. Claro, esa era la, la pregunta para el cierre, ¿no? ¿Cómo prepararnos en este momento? O sea, ¿cuál es en esa solución de acompañamiento? Porque sin duda, las organizaciones que están con esos retos día a día tienen que prepararse ante esta nueva ola y esta continuidad de crecimiento y de negocio, ¿no? El número cada vez que tú ves algún reporte de cualquier vendor en global, ves cómo las amenazas crecen, crecen y crecen eh, todo el tiempo, pero me quedo con eso que tú decías de agremiarse, de tratar de hacer un poco más de piña alrededor de, vamos, tenemos que empezar a proteger mejor ese conglomerado de desarrollo, porque finalmente no, cada vez nos transformamos digitalmente, ¿no? Mucho más. La gran pregunta Claro, aquí para cómo API puede ayudar, sobre todo porque cuando hablaba de eso de atreverse a innovar y de innovar ahora, es también hay muchas organizaciones que creen que van a ser siempre o que son 100% seguras. Todo el que está en seguridad sabe que no estamos 100% seguros, pero luego nos tratamos de minimizar. Entonces, eh,
¿cuáles serían los pasos con que ese CISO, ese CEO, ese CFO que está preocupado por lo que está pasando en su industria, debería tocar la puerta en AppGate y conversar con ustedes, ¿no? Alberto, yo quisiera responder tu pregunta con ciertos aspectos que no necesariamente tienen que ser con tecnología, Mm, con cómo Apvid ayuda a un cliente y mm, podemos tener una conversación con muchísimo gusto de eso. Yo quisiera enfocarme en tres aspectos fundamentales. El primero, hay una realidad de fraude electrónico, hay mm, una realidad de ciberseguridad, hay una realidad de acceso seguro. Y la invitación es, de nuevo, esto es una ola y yo diría que esto es un tsunami mm, que si no nos ha golpeado, nos va a golpear, que viene, cada vez viene más grande. Y a partir de esa realidad, a mí alguien hace muchos años que quise mucho me enseñó que las realidades no se cambian. Las eh, realidades simplemente las entendemos y nos adaptamos. Yo creo que es una invitación para entender que esto es una realidad y hay que entenderla y adaptarla. A partir de yo sé, de saber que pasa algo, de saber que estoy expuesto a algo, de saber que tengo o que voy a tener una problemática, pues definitivamente puedo tomar decisiones totalmente diferentes a las que vengo tomando ahora. Ok, aquí qué quiero decir, que eso no es que le pasa al otro y a mí no. Eso no es que correcto. pasa en unos países y a mí no. Eso no es que a mí no me va a pasar porque yo soy chico y porque el otro es grande. Eso es que a mí no me va a pasar porque yo no tengo dinero y porque el otro sí tiene dinero. No. Todo lo que tenga que ver con transformación digital en el momento está expuesto a una Así, problemática de ciberseguridad y eso es una ola de tsunami que reitero, tampoco la intención a tus escuchas, Alberto, es asustarlos, pero es una realidad y claro, en lo personal a mí me motiva. Espero que a todos nos motive porque al final es una gran oportunidad. Decías algo muy interesante hace unos minutos. Yo creo que de toda reto, de toda complicación, siempre se crea una oportunidad y nuestra responsabilidad es tratar de tomar provecho de una oportunidad con responsabilidad y con mucha transparencia y honestidad. Entonces, viene una realidad. Lo segundo que yo quisiera decirte es, y sobre todo en la industria, y esto lo reitero siempre que tengo la oportunidad de conversar con medios de comunicación, agradezco la oportunidad, Alberto, nuevamente. Yo creo que nosotros, sobre todo los vendedores, tenemos una postura muy cómoda, que es, mira, está pasando problemáticas, hay millones de ataques y generar miedo y el famoso FOMO, ¿no? Y yo, si mm, no haces algo, te vas a morir y lo que fuere. Y en eso creamos confusión y le metemos eh, marketing, le metemos cosas. Y yo creo que eso trae como consecuencia, Alberto, que confundimos al que toma una decisión. Yo quiero hacer algo, quiero ser enfático en un punto muy específico. En la industria, Alberto, es muy bien conocido que el usuario es el que tiene siempre la culpa, ¿no? Es el eslabón más mm, delgado. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros los usuarios somos los que damos clic, tomamos una decisión buena, tomamos una decisión mala. Pero yo quisiera a ese comentario que el usuario es el eslabón más delgado agregarle dos aspectos fundamentales. Primero, eso a mí me suena como que el usuario es el eslabón más delgado. O sea, tú eres el usuario, el eslabón más delgado y yo no. Y realmente todos somos usuarios. así es. Todos hacemos clic. La tecnología se ha democratizado, la buena y la mala. Y los cibercriminales cada vez generan ataques mucho más sofisticados, mucho más masivos, mucho más complejos de detectar. En consecuencia, así sea el usuario más experto. Yo, por ejemplo, que tengo muchos años en la industria, voy a ser víctima de un incidente de phishing o voy a ser víctima de un incidente de seguridad, porque es difícil detectar dada la evolución que han tenido los ataques en los últimos tiempos, ¿no? Y ese mismo usuario, que somos todos, que no eres tú, somos todos, ese mismo usuario, aquí es donde también quiero hacer algo bien importante que es enfatizarle. Ese mismo usuario es el dueño de una empresa o es el que tiene Mm, la responsabilidad de tomar una decisión de prevención de fraude o de ciberseguridad en una empresa. Ese usuario que es el eslabón más delgado también, tiene que generar una estrategia de negocio que le permita tomar mejores decisiones. Y sobre todo en Latinoamérica, ya que me preguntabas sobre Latinoamérica, lo que nos pasa mucho es que compramos por presupuestos. Y yo mm, entiendo las limitantes. O compramos por relación. Te quiero decir algo. Ah, no, mm, Alberto es mi mejor amigo, él trabaja en tal empresa, él me va a ayudar, tengo un problema, Alberto, ven, ayúdame. Y Alberto viene y dice, sí, haz ABC y ese ABC no sirve para nada. Compré por relación, compré alejándome de mi necesidad, de mi realidad y de mi necesidad de negocio. So, Alberto, yo no sé si lo expliqué de una manera simple, pero es pan nuestro de todos los días y es una pena que hay que volverlo a ver desde la perspectiva de usuario.
Y la otra es desde presupuestos. Pues yo entiendo que tenemos presupuestos limitados. Yo entiendo que ciberseguridad muchas veces sigue siendo visto dentro de las organizaciones como un gasto. Eso está mandado a recoger. Hay regulaciones que obligan a que las estructuras de ciberseguridad dentro de la organización sean mucho más conectadas con el corporativo. Pero si una empresa hoy, sin importar el tamaño, si es pública o privada, sin importar la industria, sin importar la vertical o la razón de ser de negocio, no toma decisiones tomando en cuenta desde el nacimiento de los productos tecnológicos la ciberseguridad, está condenada a fracasar. Y ese costo, bueno, el Fraudbit dice un dato, por ejemplo, cada dólar de phishing que un cliente, que un banco, que una empresa tiene por incidente fraudulento, se gasta 5.6 dólares en resarcirlo, en gestionarlo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ese usuario, en mi segundo punto, no es solamente el eslabón más delgado, es el que toma una decisión y hay que tomarlo como tal. Y el tercer punto, ya para concretar, Alberto, es, nosotros tenemos un concepto, nosotros no, la industria tiene un concepto que se llama Zero Trust. Yo no quiero entrar en términos técnicos ni nada. Para mí eso es una forma de vida. Eso es como decir, yo me declaro vegano, yo me declaro vegetariano. Es cambiar totalmente los estamentos de vida, es reaprender a hacer algo y a partir de esa decisión, con ensayo y error, basada en esa decisión, ir generando un mejor outcome, un mejor resultado, ¿no? Ser otros, en su definición gigante, yo creo que tiene algo fundamental, que es nunca confíes en nada y verifica y siempre Eh, monitorea. Son los tres pilares fundamentales. Nunca confíes, verifica todo, entrega el privilegio mínimo y siempre monitorea. Si nosotros, por ejemplo, muchas veces, Alberto, me preguntan en medios, ¿qué sugerencias tienes para evitar la problemática de ciberseguridad? Yo siempre pienso en mis padres, ¿no? Unas personas de casi 80 años que no lo puedo decir algo súper técnico. Si nosotros entendiéramos que todo ataque tiene tres componentes: emoción, sentido de urgencia y dinero, más allá de la tecnología, más allá de nuestro conocimiento, tuviéramos una habilidad un poco más fuerte en repeler esta problemática. Y yo creo que es una invitación para lograr eso. No, excelente. Y eso siempre refuerza este escenario donde la ciberseguridad no es una acción. La ciberseguridad es un proceso que está en un ciclo constante de movimiento y de evolución y que como empresa no me puedo bajar de esa bicicleta. En el momento que me bajo de la bicicleta, alguien llega y se lleva la cadena o me roba una llanta. O sea, tengo que estar siempre No eh, te roban la bicicleta. o te roban la bicicleta. Entonces hay que estar muy atento a todo este proceso y sobre todo el tema que tú decías del usuario, ¿no? Que siempre lo vemos como el eslabón más débil y al final todos somos usuarios, como tú decías muy bien, es el tema de educación. Educación y no caer en esos pisos falsos de, como tú decías, de la marca amiga o el aliado que finalmente veló por su interés de venta y no por mi interés de protección o de desarrollo, ¿no? Hay mucho Así es. y como esto tiene tanto y crece cada día más, vuelvo sobre el mismo tema. Hay que atreverse, hay que tocar la puerta, hay que consultar, hay que diversificar. Y también lo Preguntar. tratamos de hacer desde la comunidad TIC de Estamos en Línea, ¿no? En las diferentes, en nuestros diferentes sitios, en el de Colombia, en el de Venezuela y en el de Hispanoamérica, es conectar con las marcas, conectar con los especialistas, con los expertos como tú y todo el trabajo que está haciendo Upgate para que cada quien visualice no solamente lo poco que yo puedo acceder, sino todo lo que está en el espectro que a veces nos cuesta porque mi negocio no es ese, pero tenemos que hacer ese esfuerzo para poder mantener esa continuidad operativa. Así es. David, La cultura es fundamental. muchísimas gracias por estar en línea con nosotros y bueno, las palabras finales para ti, ¿no? Alberto, no, gracias por la invitación. Momentos únicos para compartir, para repartir, en lo personal, para hablar de un tema que me apasiona y para reiterar que es una oportunidad que va a tener un resultado mucho mejor en la medida que nos podamos alinear con esta nueva realidad. Conversando contigo fueron supremamente placenteros. Soy una persona que pienso que hay que agradecer y ojalá que podamos tener nuevas oportunidades y placer estar aquí contigo. No, igualmente. Muchísimas gracias a David López de Adgate. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.